dos veces a alguien. Hola. Hola. Mucho gusto. Igualmente. ¿Vas a pasar por Veracruz? Yo iré avisando cuando... a huevo. Mucho gusto, Jorge. Igual, mucho gusto. Ahí está la orden. Hay que ensuciarla. Siempre. Charlie, te trajimos un regalito, pero te lo damos allá. Vale, no, sí, tranquilos. Sí. Allá va a haber tiempo, ¿no? Todo el día, ¿eh? Va a haber tiempo allá. Sí, yo creo que mejor, ¿no? Más tranquilo, yo creo que me imagino el sitio más sombrita. Muchas gracias por venir, ¿eh? Bájate. Espérate. Ponle el descanso, porfa, ponle descanso. No alcanza. Ya está, iba yo a parar para tomar foto, hombre. Aquí no. Hasta grande. Iba yo a parar para tomar video. Perdón. Cuidado. Sí, mejorcito, ¿no? Para ayudarlo a él y... Sí, eso es precisamente lo que pasó. Ya no alcancé la orilla. Sí. No pasa nada. Ánimo. ¿Estás bien? Perdón. ¿Estás bien, doctor? No, estoy bien. Estoy bien, sí, gracias. Sí le quedó un ratito ahí, ¿verdad? Sí, le vamos a poner hielo. Sí. Sí, que sí me prensó el descanso. A ver. No, de Cancún con ustedes. Ah, quedaste aprisionado. Sí, no pude levantarme, es que pisé, pero me ganó la bota y se me la dio. Sí. Cuidado, bueno, ya, no pasó nada. Ya, ni modo. Perdón, Está grabando él.
cargas con tu mochilita, Charlie, del agua? No, no llevo nunca. Cantimplora. No, estoy acostumbrado Al botecito. paro, bajo, veo. Tampoco... Mejor disfrutar, ¿no? Sí, como voy ya... Tampoco te digo que no, pero al final lo llevo. Estoy acostumbrado a ir sin ella. Y tampoco hago el duro. Pero hay que decir que cuando me meto en berenjenales me viene bien parar y beber porque paro, descansas. ¿Y no sufres dolores de espalda luego? Al levantar la moto sí. De hecho, alguna vez me he cargado seriamente la espalda. Sí. Sí. También por bruto, ¿se entiende mexicano? Sí. Por cabezón. Porque cuando va totalmente cargada, si se cae en plano así, la levanto. Pero si se cae está muy Inclinado, sí. No, pero aún así lo intento. Sí. Y cuando no. estoy, o sea, y encima la levanto hacia adelante, no la levanto hacia detrás. Entonces, cuando la tengo aquí arriba y ya veo que no llego, todavía soy gilipollas, con perdón, y ahí es cuando me cargo. Sí. Ahora yo creo que ya con la edad ya vas viendo tus limitaciones, entonces ya digo, tranquilo. ¿Cuántos Quito el años petate, tienes? 43. Estás bien joven. Ah. Yo creo que lo mejor es viajar dos, cada uno con su motito, y viajar Sí. es maravilloso. Eso es lo mejor. O sea que si puedes. Como tu amiga en Madagascar, ¿no? Sí, estuvo bueno. lleva tú todos los días muy buenos. No solo, luego estoy también con otra chica, con Marta, los chicos también he estado con Solari, con Topo. Y está un rato, yo tanto tiempo no, claro, porque es muy difícil aguantarse a uno mismo como para aguantar a otro. Sí. Al nivel que viajo yo, que sé que son meses. Totalmente de acuerdo. Pero así un ratito, una semana, 2 semanas. Ahora voy a bajar con una chica. Ah, ok. No cuento nada porque son sorpresas. Ok. Sí. Será un pequeño spoiler. No, ya. No llevo nunca nada, Pero pero en el no, manubrio. pero ¿sabes dónde las llevo? En la moto.
Las uso de amuletos. Llevo un montón de amuletos de gente que me va. Te lo agradezco mucho. Ay, ¿de qué? Oye, qué bien, ¿no? Qué chulo. A ver, modélalas. Hermano, excelente. Un placer, ¿eh? Me pasa muy bien. Gracias, igualmente. Enfermera. Vamos para allá, pero ¿dónde nos despedimos? ¿Van para Santa Fe? Sí, güey. Ah, ok. Pero pues ya no